Auditorio de Carañá TV, soy su amigo León Montesinos y les agradezco su atención al programa de hoy en el Diván de la Utopía. Hoy se encuentra con nosotros Manuel Fuentes Muñiz, uno de los abogados laboristas más reconocidos y de las voces más autorizadas en el terreno sindical en México, para despejar las dudas que asaltan a miles de trabajadores del sector salud sobre el anuncio de unificar al ISSSTE, a la Secretaría de Salud Federal y a las dependencias del sector en los estados bajo la conducción del IMSS Bienestar, en un programa, se dice, de federalización al que se han adherido ya 15 estados, incluida la Ciudad de México. El bagaje profesional de nuestro invitado es muy amplio: doctor en Derecho por la UNAM, profesor desde hace 40 años en la UAM Azcapotzalco y en la maestría de Derecho Laboral en la Escuela Libre de Derecho. Además, ha sido fundador del Frente Nacional de Abogados Democráticos de 1979 y expresidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, la ANAD, asesorando actualmente a diversas organizaciones sindicales y de derechos humanos. Autor de libros como La imposición que nos viene del norte, ha sido un prolífico articulista en diarios como Uno más Uno, El Financiero, Reforma, El Universal, La Jornada y últimamente en el portal de La Silla Rota. Manuel Fuentes, reiteramos nuestro agradecimiento para tenerte hoy aquí en el Diván de la Utopía. Sabemos de tu apretada agenda de trabajo y ¿te parece si entramos en materia? Cómo no, muchas gracias por la invitación. La verdad es de que estar analizando ahora mismo la problemática nacional en materia laboral es un tema trascendente. No hay trabajador que no tenga problema laboral, que se enfrente a una situación difícil y complicada en este momento. Claro. Manuel, desde que el gobierno federal anunció su programa de federalización de los servicios de salud, se dice con el fin de unificar los servicios y atender a la población que no es derechohabiente de instituciones como el ISSSTE o el IMSS, han surgido una serie de dudas y temores que dicen, bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? En el terreno laboral, ¿qué puede ocurrir en asuntos de estabilidad, prestaciones, antigüedad, salarios y otros derechos ya ganados por los sindicalizados en las dependencias involucradas? ¿Qué va a pasar, Manuel Fuentes? Bueno, en realidad habrá que estar considerando de que primero son diversas bases en las cuales se están definiendo las condiciones de trabajo de cada uno. En el Sindicato del Seguro Social pues lo tiene un contrato colectivo de trabajo que dio inicios 1943-1944, fue una de las prestaciones más importantes en el país. Lo es el ISSSTE, que también tiene un contrato colectivo de trabajo. Y bueno, y las instituciones de salud, las secretarías de salud, que están regidas por condiciones generales de trabajo. Este proyecto gubernamental que se anunció como un proyecto de campaña, me parece que se está iniciando tarde porque no hay mucha claridad al respecto. Me parece que uno de los problemas más complejos es el de las relaciones laborales, porque finalmente el proyecto significaría de que los institutos o asociaciones, organizaciones que actualmente prestan servicios en ese ámbito, pues tienen un objetivo determinado e incluso están rebasados. El Instituto Mexicano de Seguro Social está muy limitado en cuanto a atender a sus derechohabientes. Si estamos considerando de que está teniendo aproximadamente unos 45 millones de derechohabientes con 440,000 trabajadores, y considerando de que son 21 millones de trabajadores asegurados, nos puede dar una idea del volumen que tiene este organismo. Obviamente, estar considerando alguna adicional, tendrá que estarse considerando en qué inmuebles se estaría llevando a cabo este tipo de acciones, porque finalmente no es posible que se puedan estar atendiendo. Me estoy refiriendo en principio a los derechohabientes, desde la visión del derechohabiente, desde la visión de los que pudieran estar en este escenario. Pero en el caso de los trabajadores, bueno, son diferentes estatus, y lo que se podría estar vislumbrando es de que cuál va a ser la calidad de contratación que se puede dar. Normalmente en este tipo de proyectos son contrataciones temporales, en donde lo que se requieren son personas de alta especialidad, y yo diría en este caso desde laboratoristas, desde camilleros, desde enfermeras, desde médicos generales y de médicos con diversa especialidad.
no es fácil poder estar atrayendo este tipo de especialistas, porque finalmente el campo que se genera en el ámbito privado puede ser mucho más atractivo que el que pueda ofrecerse en el sector público. Por supuesto de que el hecho de que se pueda estar planteando un proyecto sobre la base de una contratación temporal me parecería una mala noticia, porque finalmente lo que se busca es que todo profesional pueda tener una carrera ascendente y que pueda estar definiendo sus condiciones de trabajo. Ahora bien, si finalmente, como el proyecto se da, es de que se estén incorporando al Instituto Mexicano del Seguro Social, bueno, ese es un ente con una importancia tal, y ¿qué pasaría entonces con las relaciones con sus trabajadores y con los nuevos trabajadores que se estarían incorporando? No puede ser posible, la Constitución no lo admite, ni ninguna ley, que pueda haber médicos de primera o segunda, que a algunos se les aplica un tipo de contrato colectivo de trabajo y a otros no se les aplique, o haya un reglamento especial de manera diferente. Tendría que darse sobre la base de lo que está establecido en el contrato colectivo de trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social como una primera fase. Ahora, obviamente, pues estar unificando a trabajadores con diversas condiciones, esto francamente no es admisible desde el punto de vista de las condiciones de trabajo. Es decir, ¿qué va a pasar con los trabajadores del ISSSTE, que tienen incluso condiciones de trabajo distintas, o trabajadores del sector salud estatal también, que tienen condiciones pues, muy difíciles, muy complicadas, y que finalmente aquí tendría que haber un tema de unificación? En primer lugar, no es un tema fácil, porque las relaciones laborales no se pueden determinar por decreto. No se puede decir ahora va a establecerse así, de esta manera, estas condiciones, porque la naturaleza de las relaciones colectivas es el carácter colectivo bilateral. Tendrá que plantearse en las organizaciones sindicales una unificación en este ámbito. Ahora, conociendo los alcances de este gobierno, que en vez de mejorar, sumar prestaciones, condiciones de trabajo, esa parte de la sumadora está descompuesta y solamente le pone a restar. Y entonces habría una preocupación de que pudiera haber una resta de derechos, una resta de prestaciones para los trabajadores. Porque bueno, finalmente se debe de ver el proyecto, lo que cuesta, porque obviamente pues estarse montando bajo este proyecto, lo que buscaría el gobierno, entiendo, pues sería una atención universal para todas las personas, y que efectivamente pudieran estarse midiendo estos escenarios. Cada una de las instituciones cumple un plan determinado, tanto el ISSSTE como el Seguro Social tiene que ver con factores, vamos a decir, de trabajo y patrón, trabajadores y patrón. Un trabajador que sufre un riesgo de trabajo tiene que estar recibiendo un subsidio equivalente al 100%, por ejemplo, en el caso del Seguro Social, o cuando un trabajador sufre alguna enfermedad general, pues tiene derecho a un subsidio del 60%, en su caso. Estos escenarios pues no se estarían dando para, dijéramos, la población en general que no tuviera una relación subordinada. Allí sería en todo caso pues, la atención clínica, la atención hospitalaria, la atención quirúrgica, habría que ver a qué nivel. Obviamente aquí, cuando estamos hablando de seguridad social, también estamos hablando de medicamentos, y entonces estos elementos tendrían que ser la condición mínima que se pudiera estar prestando. Pero obviamente pues el rebote que se vislumbre es de que los nuevos trabajadores, si no hay una definición clara de incorporación a las organizaciones sindicales, lo más probable es de que pudiera haber un tema de marginación dentro del propio sector y con derechos disminuidos. Porque se habla de transferir tanto recursos materiales como humanos al bienestar, así está planteado, al menos lo que nos han dicho hasta el momento. Esto implicaría que los trabajadores de los sindicatos de salud, del ISSSTE y otros más a nivel estatal tendrían que sumarse o afiliarse al sindicato del IMSS. ¿Es correcto esto? En principio sí debería de ser, es decir, el hecho de que no estuvieran afiliados, la Ley Federal del Trabajo dice que un contrato colectivo de trabajo se aplica para los sindicalizados y para los no sindicalizados. Incluso el contrato colectivo de trabajo del Seguro Social se aplica a trabajadores de confianza. Entonces, se estaría violentando el contrato colectivo de trabajo de no respetarse esos derechos para los nuevos trabajadores. Si esto lo llegaran a intentar, tendrían que estar creando entonces un organismo descentralizado distinto al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero si lo hacen en el mismo espacio y demás, pues entonces ahí habría un tema como si fueran subcontratistas, y que finalmente en este ámbito tendría que haber un pago igual, prestaciones iguales, y está desempeñando un trabajo igual.
qué va a pasar con un médico general del IMSS y con un médico general de Instituto de Bienestar, cuál sería su horario de trabajo, cuáles serían sus condiciones o demás, no podrían estar disminuidas. Entonces, uno de los grandes compromisos que tiene que asumir el gobierno es que tienen que estar respetando íntegramente el contrato colectivo de trabajo, las mejores condiciones, para que efectivamente se pueda estar considerando que a mayor respeto de derechos de los trabajadores debe haber una correspondiente prestación de servicios adecuados, porque finalmente uno de los problemas, yo diría, más delicados de nuestras instituciones es la sobrecarga de trabajo. Hay condiciones que están sobrepasando y que habría que estar considerando, sobre todo una atención a un respeto a sus condiciones de trabajo. Manuel Fuentes, como abogado laboralista, ¿no crees que se debió consultar antes o al menos extender la cortesía para explicar de qué se trata este asunto y no afectar los derechos de los trabajadores a los sindicatos involucrados? Por supuesto, sí, por supuesto. Los sindicatos involucrados han recibido la mínima información, pero no a través de vías oficiales, sino lo que aparece en algunos medios y demás. Y esta situación, pues por supuesto, crea incertidumbre porque no ha habido un proyecto, una iniciativa real que pueda aclarar cuáles son las condiciones de trabajo en las cuales se van a estar prestando estos escenarios. En algún momento algún funcionario dice, pues prepárense porque van a llegar algunas decenas de miles aquí al sindicato, que ha sido decisión del presidente de la República de que este proyecto sea a través del Instituto Mexicano de Seguro Social. Bien, pues que se incorporen y bueno, tendrían que estarse bajo los escenarios y las condiciones del propio Instituto Mexicano de Seguro Social y bajo la protección de un contrato colectivo de trabajo, que obviamente tiene una variante especial, estar protegiendo, por ejemplo, la labor que realizan las enfermeras, los camilleros, los laboratoristas, los médicos, que cada uno tiene una condición especial y que finalmente, por ejemplo, un camillero que debe de tener una capacitación previa, cómo cargar a las personas, cómo evitar que pueda haber un accidente hacia ellos. En el caso de las enfermeras hay condiciones específicas para ellos, igualmente para los médicos. Para el caso de los laboratoristas que están siempre con análisis diversos, se ha ido construyendo un instrumento adecuado para eso, entonces tendría que haber una sumatoria. Manuel, si me lo permites, vamos a nuestro primer corte y a nuestro auditorio le recordamos seguirnos en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Regresamos. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Yeri González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Ya estamos de regreso conversando con el abogado laboralista Manuel Fuentes Muñiz sobre este tema que pues tiene inquietos a miles y miles de trabajadores del sector salud y los diferentes sindicatos involucrados en este asunto. Manuel, nos quedamos en el segmento anterior, pues hablando de lo complejo que puede ser esta medida que ha decidido actuar el gobierno federal. Y los trabajadores nos dicen en nuestro correo de Cananea: yo soy trabajador del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, estoy dentro de un apartado B. Tenemos entendido que los trabajadores del Seguro Social están en un apartado A, como usted decías, unos tienen condiciones generales de trabajo y otros tienen contrato colectivo. ¿Se puede empatar esto? Y te lo pregunto porque dicen ellos, bueno, a mí lo que me interesa es conservar mi trabajo, es cierto, pero yo tengo contratado un crédito en Fobiste y los créditos de vivienda que da el apartado A son a través del Infonavit. Entonces esta es una de las tantas decenas de dudas que están asaltando los trabajadores. Manuel Fuentes, ¿se puede empatar lo contemplado en los derechos laborales del apartado A y los del apartado B? Dijéramos, en la estructura actual no sería posible, no sería posible en caso de los trabajadores del Seguro Social, por ejemplo, que pudieran tener ahora condiciones generales de trabajo o viceversa, las instituciones estatales que tuvieran ahora un contrato colectivo de trabajo. Para ese efecto tendría que crearse un nuevo organismo descentralizado que pudiera estar sumando todas las instituciones como tal. Y en efecto, ¿qué pasaría si algún trabajador tiene un crédito de Infonavit, otro pensionista y demás? A mí me parece que una cuestión de esta no debería de cambiar, porque finalmente, así como por
por ejemplo, los trabajadores de la UNAM o la UAM, que son del apartado A, reciben los beneficios del ISSSTE, no del Seguro Social. Aquí tendría que haber una convergencia de un organismo descentralizado como tal, pero a mí me parece que esto es impensable porque finalmente cada uno de ellos tiene una función determinada, y lo que a mí me parece que si lo hacen bajo esta estructura de estar asimilando la institución, el Seguro Social, este proyecto tendría que estarse sobre la base de respetar los derechos de quienes ingresan. A mí me parece que la parte más delicada tiene que ver con tres aspectos. Por un lado, con su estabilidad del empleo; un segundo aspecto con el tema del salario; y un tercero con el tema de las prestaciones que tendrán derecho estos trabajadores. En el caso de la estabilidad del empleo, sería inadmisible que los trabajadores llegaran a entrar con contratos temporales de 3 meses, 4 meses o demás, porque finalmente iría contra la naturaleza del propio proyecto. La propia Ley Federal del Trabajo establece en su artículo 39 que la naturaleza de la contratación se determina por la existencia de la materia de trabajo, no por la decisión del patrón. Entonces, si un proyecto de esta naturaleza es un proyecto por tiempo indeterminado, una primera cuestión tendrían que ser contratos por tiempo indeterminado. Un segundo aspecto es el tema salarial. Si se va a prestar el servicio, dijéramos, de médicos, enfermeras, en instituciones donde están prestando las mismas condiciones, tendrían que darse también los mismos niveles salariales para los trabajadores si no hubiera condiciones de manera distinta, porque si está prestando los servicios en la institución, dijéramos, el Seguro Social, tendría que haber un respeto en ese ámbito. El tercer ámbito tiene que ver con las prestaciones, que las prestaciones no solamente son de carácter económico, un aguinaldo, vacaciones, primas de vacaciones, sino hay incluso prestaciones de carácter social que pueden estar otorgando el sindicato, pero también hay prestaciones que se derivan de las propias condiciones de trabajo, que están ligadas, por ejemplo, a las jornadas de trabajo, a la intensidad de las cargas de trabajo, cuántos derechohabientes o cuántas personas un médico debe de estar atendiendo para lograr una eficiencia como tal. Y ese tipo de aspectos incluso ha sido negociado por parte del sindicato. Espérame, déjame ver, ¿cuánto tiempo puedo yo estar atendiendo a una persona? Dice el Instituto Mexicano de Seguro Social, no, tienes que atender en tus 8 horas de trabajo 60 personas. Esto es a veces inadmisible, porque finalmente dicen los médicos, pues yo a veces no tengo ni siquiera capacidad de poder conocer a las personas porque estoy viendo su nombre, cuál es su problema, su padecimiento, aquí está, se toma estas pastillas y hasta pronto. Entonces, este tipo de atención no puede ser, porque tiene que lograrse que el espacio de tiempo vaya en razón de a quien se está proyectando esta necesidad, que son las personas que no tienen seguridad social y que deben de ser atendidas a un nivel de calidad adecuado, y al mismo tiempo los médicos que puedan estar desarrollando su trabajo tengan la capacidad de poder estar respondiendo a estos escenarios. Actualmente, por ejemplo, para que se pueda determinar el nivel de una enfermedad, tiene que ser a través siempre de exámenes médicos. Entonces, normalmente dice, pues pase con, se realizan tales exámenes y entonces podremos determinar cuál es esta condición. Tendrá que haber una infraestructura suficiente para que pueda haber laboratorios, para que pueda darse estos escenarios, y también los espacios de cirugía. Actualmente los trabajadores, los asegurados, los familiares, los demás tienen que esperarse a veces 4, 5, 6 meses, 8 meses para la cirugía. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la sobrepoblación que pudiera estar? En muchos casos, digo, hay que decirlo, es crudo, lamentable e indignante, pero ya cuando les llega la notificación de su cirugía se murieron. Así es. Claro. Entonces, aquí la gran incógnita será sobre los mismos inmuebles, todos amontonados. Si visitáramos las instalaciones del Instituto Mexicano de Seguro Social, hay lugares que conocemos en recorridos que hemos realizado, de que las personas están esperando en el piso, y luego cuando pasan a las áreas de urgencias descubrimos que también están siendo atendidos en el piso, en una camilla del piso, o luego cuando pasan a algunos cuartos o demás, también están algunos atendidos en el piso. No puede ser que haya un tema de una atención que actualmente no se puede estar respondiendo, y todavía se quiera estar ofreciendo un escenario para la población de Cholita sin llevar a cabo la construcción de los inmuebles necesarios para que pueda dar este escenario. A ver, Manuel Fuentes, para que no solamente los trabajadores, sino el auditorio y la población en general se ubiquen. Hablabas tú de un universo más o menos de 45 millones de derechohabientes en el Seguro Social.
Creo que son alrededor de 12 millones en el ISSSTE, por ahí va la cifra. Así es. Tengo entendido que hay los mexicanos que no tienen acceso a la seguridad social, que no son derechohabientes de ninguna institución de esta naturaleza, suman aproximadamente otros 45 millones. Está solo en el DF, perdón, en la Ciudad de México, hay 5 millones de personas, o habemos 5 millones de personas que no tenemos acceso ni al ISSSTE ni al IMSS. Sumarle 45 millones más a los 40 y tantos que son derechohabientes del IMSS, como tú dices, pues parece una misión imposible, más bien una locura. ¿Qué opinas al respecto? Sí, eso es una bomba, es un tema que si la autoridad está contemplando eso y piensa que no hay condiciones, aunque hay condiciones para poder atender esto, es que no se ha dado una información real a las autoridades de cuál es la situación de detención en este momento. Por eso creo que un proyecto de esta naturaleza, por supuesto que es necesario. El derecho a la salud debe ser un derecho universal, pero consecuentemente debe de ligarse a un tema presupuestal. Necesariamente tiene que haber instalaciones dignas, suficientes, médicos, aparatos, equipos. La mayor parte de los equipos, si no es que la totalidad, son comprados en el extranjero, entonces pues tienen que estar reiteradamente pues modernizándose los mismos. Entonces es un tema prioritario. Yo lo que diría, definitivamente con la estructura actual de las instituciones, abrir ese espacio, no habría condiciones reales para poder hacerlo. Tendría que haber una correspondencia en todos los sentidos, y el proyecto no es malo en la medida que efectivamente el gobierno está actuando en correspondencia para ese efecto. Esto está significando, ya hablamos de los medicamentos que son de los que más se elevan, no se elevan al nivel de la inflación. En muchas ocasiones, de un año a otro, puede elevarse un 200, un 300% el precio de los medicamentos. Y en este caso, de acuerdo a la legislación, es el Estado el obligado a estar comprando estos medicamentos. Entonces, en muchas ocasiones el problema, yo diría, más grave en el tema de los medicamentos es cuando se trata de enfermedades que tienen que tener una atención periódica, no sé, diabetes o cuando haya la presión, además en donde finalmente tiene que haber recurrentemente el tema de atención de medicamentos, y son medicamentos muy caros, por el tema del cáncer o demás. Claro. Entonces, me parece que tan solo en el tema de medicamentos tiene que haber un presupuesto que vislumbre la preocupación más importante, que si yo asigno, por ejemplo, 2.000 millones de pesos para medicamentos, al siguiente año puede ser que sean 3.000 millones de pesos. Claro, definitivamente. Tenía que, como tú dices, tenía que pasar por la aduana presupuestal, si no todo se va a quedar en buenos propósitos. Pero Manuel Fuentes, a mí me llama la atención, como tú dices, efectivamente hay millones de derechohabientes del ISSSTE, del IMSS, que han padecido en carne propia esta falta de un servicio médico adecuado en cuanto a atención quirúrgica, en cuanto a medicamentos, instalaciones. Ellos pagan una aportación, dan parte de su salario para sostener este sistema que debe atenderlos prioritariamente a ellos. ¿Crees que se está pasando por alto algo muy grave al no consultarles, no pedirles su opinión sobre este proyecto? Por supuesto, porque bien dices, en este aspecto puede haber personas que están cotizando hace 15 o 20 años para diversos efectos y vienen dentro de las contribuciones de su salario, y que paga también el patrón y que también paga el Estado, la parte relativa a la atención médica, que es un derecho derivado de una relación laboral obligada. Y en efecto tendría que haber no solamente una consulta, sino decir, bueno, estamos ofreciendo este proyecto. Es un proyecto que curiosamente no se ha dado a conocer de una manera clara, no ha habido foros de discusión, de entendimiento, acercamiento con los sindicatos para decirles, miren, así van a ser las condiciones, pero también a las organizaciones sindicales, a las que forman parte del apartado A o B, dicen, este va a ser el escenario, así vamos a cuidar sus derechos, de esta manera vamos a proteger la atención médica a la que ustedes tienen derecho, y bueno, los nuevos visitantes, fíjense que van a ser atendidos de esta manera o de esta forma, y esta información no se ha proporcionado, que debe de ser al menos
lo menos, ya ni siquiera una consulta que por supuesto no se ha dado, sino una información clara. Es un tema, diríamos, como pareciera una información secreta, que no está muy clara, y que eso a mí me parece que no puede ser, porque es un tema de primera importancia para los trabajadores y para la población en general. Si me permite, Manuel Fuentes, vamos a nuestro segundo corte. Les invitamos a nuestro auditorio a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. ¿Qué tal? Soy Jesús Lunarias, abogado laboralista. Tengo 47 años ejerciendo esta labor. Soy asesor de sindicatos y trabajadores. Toda mi vida ha sido en defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. E invitamos a través de nuestras redes sociales a todos los que vean o escuchen nuestro programa puedan inscribir sus comentarios, dudas o preguntas. Con todo gusto responderemos a cada una de ellas. En Cananea TV, porque la lucha sigue. Ya estamos de regreso conversando con el abogado Manuel Fuentes Muñiz sobre este tema que usted lo está escuchando, pues puede afectar a miles de trabajadores en sus relaciones laborales, pero también plantea un reto, porque si bien es cierto que hay millones de mexicanos, más de 40 millones que no tienen acceso a la seguridad social, pues no es el hecho de decir vamos a sumarlos a un problema que no se ha solucionado aún. Y Manuel Fuentes, tocabas un tema muy interesante al final de nuestro pasado segmento, que es que no se le consultó a los trabajadores, tampoco creo que a los líderes, y decías tú, bueno, ¿y dónde está el manual, el proyecto en físico, en papel, o dónde está? Yo la verdad he tratado de buscarlo, nadie lo conoce, al menos las fuentes a las que he recurrido. No sé si tú tengas más información al respecto, pero pues es muy grave que un proyecto de esta envergadura, nadie sabe realmente de qué se trata. ¿No? ¿Qué puede pasar con esto, Manuel, ante esta falta de información? Sí, me parece a mí que un proyecto de esta naturaleza deben de converger varios especialistas. No se trata solamente de decir, bueno, ahora se van a brindar estos servicios en el aspecto económico, en el aspecto de atención médica, en el aspecto legal, en el aspecto laboral, ver cuáles puedan ser las consecuencias y poder estar dando una respuesta en este aspecto. No se puede estar encimando un proyecto sobre lo que ya está establecido si no se asegura mínimamente los derechos. Estamos hablando de quienes estarían laborando. Hay, por supuesto, un tema también en el sector médico, de enfermería o demás, como nuevos escenarios de lo que se pueda dar. Y lo que se observa es de que en el ámbito de presupuesto hay un capítulo, que es el capítulo 1000, que es el que tiene que ver con los salarios y demás, y ahí se determinan si este tipo de prestaciones o demás, cuál puede ser la naturaleza. Las recientes circulares o decretos que ha habido al respecto en materia presupuestal, pues prohíbe todo tipo de contratación. Podría haber una contratación especial que se pudiera dar. Obviamente lo que se augura es que no habría contrataciones por tiempo indeterminado, serían contrataciones temporales. Este sería el primer elemento. Un segundo aspecto es precisamente el tema de las condiciones de trabajo en cuanto a los horarios. Hay lugares en donde se ha establecido que un trabajo, una jornada no debe de ser más allá de 6 horas por la propia condición de estrés que se pueda estar prestando. Se va a estar incrementando más el tema de la jornada de trabajo para los médicos en la misma institución. ¿Qué ocurrirá con las prestaciones propias de esos trabajadores? Porque finalmente no será admisible que puedan ser contratados por honorarios, por ejemplo, que si ese aspecto se diera, sería un tema de un retroceso importante. ¿Y a qué trabajador le va a gustar que diga, no, pues ya no eres de más, ahora te voy a contratar de manera temporal? Creo que a nadie, a ningún trabajador le va a parecer eso. Evidentemente, porque como tú sabes, un trabajador contratado por honorarios no está protegido por la legislación laboral, sino por la civil, y entonces pues, no tiene derecho ni a ningún tipo de prestación, no tiene derecho a ningún tipo de seguridad social y demás. Entonces,
al no estarse planteando un crecimiento en el capítulo 1000, al no estarse definiendo cuál sería el presupuesto determinado, que esta cuestión se puede dar, puede haber un peligro serio de que pudiera haber una contratación totalmente al margen de la ley, que pudiera propiciar condiciones pues regresivas, y que finalmente yo quiero decir de que las organizaciones sindicales no verían con buenos ojos que hubiera en el mismo lugar trabajadores que tuvieran una condición diversa, y que bueno, obviamente esto va a traer como consecuencia un problema en el corto plazo, porque finalmente los médicos o enfermeras son personas de un compromiso muy importante, pero también si observan que su compañera puede tener prestaciones distintas, obviamente esto va a estar generando problemas laborales, porque finalmente es el Estado el que debe estar respetando en primer lugar los derechos de las personas, porque de acuerdo a la Constitución no solamente está obligado a respetar, sino a vigilar su cumplimiento. Y si el mismo gobierno no está llevando a cabo el cumplimiento de esos derechos, pues obviamente sería un enorme retroceso, como ocurre en algunos aspectos en donde el gobierno se ha convertido en el peor patrón en muchos escenarios, porque finalmente ocurre en las instituciones en general. Los incrementos salariales se han dado a la mitad del ámbito de la inflación. El presidente de la República ha considerado de que todo incremento debe estar por arriba de la inflación, pero no es congruente con los aumentos, al menos en este último periodo, del 3.5% que han seguido instituciones como la UNAM o demás. No, y muy grave porque me llevé una sorpresa pues muy desagradable hace unos días, que se me ocurrió ir ahí de ofrecido ahí en la casa de un familiar a comprar aguacates, ¿no? Y un kilo de aguacates cuesta 160 pesos, la verdad es que me quedé asombrado. Yo creo que no alcanza un salario mínimo con los aumentos que se han dado para superar esta inflación que ahí está, es tangible, ¿no? Pero a ver, Manuel Fuentes, seguramente los trabajadores del IMSS, del ISSSTE, de Salubridad se preguntan si ya había un modelo de atención médica que precisamente abarcaba a los trabajadores del apartado A, abarcaba a los trabajadores del apartado B y tenía la Secretaría de Salud precisamente para atender a la gente que no tenía ni IMSS ni ISSSTE. ¿Por qué ahora juntar todo esto? Esa es la pregunta que muchos trabajadores hacen. ¿Por qué meter digamos así en el lenguaje llano, a todos los gatos en un costal cuando se puede hacer una diferenciación? ¿Y por qué no? La pregunta lógica, ¿por qué no fortalecer al sector salud que atiende a esta gente que no tiene derecho al IMSS? O sea, ¿por qué hacer esta situación? Y como tú dices, ¿por qué meter en un problema laboral a trabajadores que pues la han pasado muy mal, sobre todo en la pandemia? Ahora están atemorizados ante esto. ¿Por qué crees tú que se esté dando esta situación y no se está respetando el viejo esquema de la atención médica en el país? A mí me parece que es por falta de información de quienes pueden estar tomando decisiones. Se puede estar considerando que la infraestructura que tiene, sobre todo el Instituto Mexicano de Seguro Social, que es la más avanzada en nuestro país, es suficiente para poder atender a los no asalariados, a las personas que no tienen seguridad social, y que de esta manera se pudiera llevar a cabo esto. Me parece que es una parte de información que puede traer como consecuencia un escenario difícil. Yo diría, si las secretarías de salud, a través de sus sectores que tienen esta visión de atender a los no asalariados, a los que no tienen seguridad social, en efecto tendría que haber allí un apoyo importante, recibir recursos, pero recibir recursos pues es infraestructura más personal y demás que actualmente es insuficiente. Parecería una atención de limosna, como de un favor, cuando se trata de un derecho a la población, y obviamente pues ahí debe reflejarse. Pareciera que el proyecto es decir, bueno, ya tengo esta infraestructura, simplemente la uno se va a fortalecer al unificarse, y de esa manera yo voy a poder brindar mejores servicios, pero lo hace sobre la base de lo que ya se tiene y no llevar a cabo una mejora. Entonces pareciera que el mensaje que se está dando es estar sumando para que aparentemente de esa manera se pueda estar resolviendo una problemática para el sector que no tiene esta atención. Y esa visión es errónea, porque finalmente quienes estamos cerca de instituciones de seguridad social públicas
nos percatamos que están rebasadas, y como bien decías hace un momento, aquellas cirugías que están programadas a 6 o 8 meses son realmente incomprensibles porque van contra todo atentado. He conocido casos incluso que ha habido personas que se han tenido que amparar ante una situación que dice es muy grave, ya no soporto una condición así, que yo tengo una programación a 8 meses, pues yo no voy a llegar. Entonces, aún así, estas condiciones que están prestando son inalcanzables para los que ya lo tienen. Entonces, sumarse a esta infraestructura me parece que es un tema de error, sobre todo porque no se vislumbra un mayor presupuesto, insisto, para la infraestructura que pueda estar operando esto. Y de escalofrío para los trabajadores, porque me tocó una vez conversar con una paciente en una clínica del Seguro Social, y la persona estaba devastada, y platicando, todavía haciendo un reportaje, me decía que le habían detectado cáncer y que la próxima cita se la habían dado en 4 meses. Digo, yo no soy especialista ni médico, pero dejar avanzar el cáncer 4 meses se me hace un crimen. Y es una realidad. El auditorio que nos está escuchando saben que no miento, ahí están los hechos. Y pues si hay algo que hay que hacer, Manuel Fuentes, porque pues no puede estar la clase trabajadora así, ¿no? Y ahora con esta situación pues es muy delicado. Pero si me permites, vamos a nuestro tercer corte. Les recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla, y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Por décadas, las demandas e injusticias de millones de mexicanos fueron acalladas por medios de comunicación al servicio de gobiernos neoliberales. Las redes sociales abren un espacio para construir un nuevo modelo informativo que visibilice y dé voz a aquellos sectores que esperan un verdadero cambio en las políticas públicas. Por ello, nace Cananea TV, un espacio de expresión para los trabajadores, indígenas, campesinos y los grupos sociales que aspiran a un mejor país y a un nivel más justo de vida. Soy Carla Valderas. Soy Adriana Nieto y los esperamos a seguir nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Y recuerden que en Cananea TV, la lucha sigue. Ya estamos de regreso en nuestro último segmento de este programa, platicando con el abogado laboralista Manuel Fuentes. Pues ya están ustedes escuchando trabajadores del sector salud del país y auditorio en general, pues lo complejo que puede ser este proceso de federalización anunciado por el gobierno de la 4T. Manuel Fuentes, pues como ya estamos viendo aquí, habrá que ver qué dicen ahora los dirigentes de estos sindicatos, porque déjeme comentarle, auditorio, que son sindicatos de los más importantes del país. El sindicato del ISSSTE tiene aproximadamente 440,000 agremiados. El IMSS, del IMSS. El sindicato de la Secretaría de Salud tiene 300,000. El sindicato del ISSSTE, que por cierto acaba de renovar a su dirigencia, tiene 75,000. Por ejemplo, la sección 12 del sindicato de la Ciudad de México, que atiende a los hospitales de la CDMX, tienen un promedio de 12,000 trabajadores, pero también hay sindicatos en varios estados del país sobre esta situación similar. Pues hablamos casi de un universo de 1 millón de trabajadores del sector salud, Manuel Fuentes. Y como hemos analizado, nadie sabe de ciencia cierta qué va a pasar en el terreno laboral. En teoría, pues sería el sindicato mayoritario, que es el del IMSS, el que absorbería a estos trabajadores, en teoría. Pero ¿no crees que es el momento adecuado para que tanto el dirigente del sindicato del IMSS, del Seguro Social, del ISSSTE y los que estén relacionados se sienten a analizar esta situación? Tú como abogado laborista, ¿qué les aconsejas? Bueno, es que incluso es un tema que se discute en el interior de las instituciones sindicales, de qué es lo que va a ocurrir, y ya se está analizando y considerando incluso que si pudiera haber una afectación a los derechos laborales de sus agremiados, una disminución derivado de estos ámbitos, y cualquiera que sea, no solamente estamos hablando del tema salarial, prestaciones que probablemente ahí no se tocaría, sino en relación a las condiciones de trabajo. Se estarían preparando miles de amparos para que se pudiera estar atacando una cuestión de esta naturaleza si llegaran a afectarse las condiciones de trabajo.
Lo mismo está ocurriendo con las organizaciones sindicales, vamos a decir, derechohabientes, que puedan estar recibiendo sus agremiados la atención correspondiente al Instituto Mexicano del Seguro Social. También hay incertidumbre. Si esto va a significar una disminución de los servicios que ya de por sí son muy complicados, también hay un escenario de estar analizando la posibilidad de amparos para poder estar recurriendo ante estas instancias. Pero lo que sí, bueno, eso es un aspecto jurídico, pero también organizaciones sindicales han considerado también estar llevando a cabo movilizaciones, marchas, manifestaciones de protestas y llegar a ver un tema que pudiera estar afectando sus derechos. La parte jurídica en muchas ocasiones tiene un factor ciertamente relevante, pero lo más importante es cuando los trabajadores se manifiestan y han dicho claramente, si hay una afectación a nuestros derechos no lo vamos a permitir. En el caso del Sindicato del Seguro Social, cuando recientemente el año pasado llevó a cabo su legitimación, fue en defensa de su contrato colectivo de trabajo. Se movieron en todos los espacios y demás, considerando el contrato colectivo de trabajo no se debe tocar. Y es una parte sensible. Si esto tiene que ver, insisto, con afectaciones a sus condiciones de trabajo, seguramente va a haber movilizaciones, seguramente va a haber respuestas jurídicas, porque hay temas que no se pueden tocar, como los que tienen que ver con las condiciones de trabajo. Además habrá que ver que el tema de las condiciones de trabajo, de los derechos laborales, ya forma parte de los acuerdos que el gobierno mexicano ha hecho con la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, el tema de la seguridad social mínima, que cómo debe de prestarse, y al mismo tiempo los derechos para los trabajadores, es un tema de carácter internacional. Entonces, finalmente, pues habría una respuesta en todos los ámbitos de organización, de movilización, la parte legal o demás, y las organizaciones sindicales que actualmente a través de los trabajadores están recibiendo los servicios, seguramente va a haber una respuesta. Porque es complejo, sería casi imposible que el bienestar o quien esté a cargo del bienestar, sea el director del ISSSTE o quien sea, pues esté negociando un contrato colectivo y condiciones generales de trabajo con 3 o 4 o 5 organizaciones, no sé cuántas sean en total. Sería muy complejo, ¿no? Y como tú dices, tendría que pasar por el asunto presupuestal sobre todo. Si yo como médico, en un caso, pongámoslo así, de salubridad, me dicen, no, te vas a trabajar en bienestar, pues qué bueno. Pero si llego a un centro de trabajo y sucede que el médico del IMSS gana más que yo, pues ahí va a haber problema, ¿no? Totalmente. Va a decir, pero pues ¿cómo si hacemos el mismo trabajo? A trabajo igual, remuneración igual, ¿no? Totalmente, sí. Sí, finalmente es un tema muy sensible. Creo que la situación, diríamos al menos de 5 años a la fecha, ha habido una mayor participación, hay sindicatos más participativos, hay sindicatos que están jugando un papel pues importante, incluso ha habido un estremecimiento sobre los líderes sindicales porque finalmente hay un planteamiento de que si los sindicatos no se movilizan, no participan, pues va a ser un tema diferente. Ahora el tema general ha sido las elecciones hacia los dirigentes que tienen que ser por medio del voto secreto. Ahora en el apartado A, todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, las revisiones de los contratos colectivos de trabajo tienen que ser por medio del voto secreto. Entonces esto está despertando una efervescencia en los trabajadores que no son los de antes, diríamos, hay un despertar. Estos días anteriores hemos estado participando, por ejemplo, en procesos de legitimación del contrato para validar los contratos colectivos de trabajo y se nota una visión distinta de los trabajadores de no aceptar que pueda estarse arrogando su dignidad de ellos. Y creo que eso es un tema importante que habrá que ver, porque bueno, yo te quiero decir de que precisamente ante una baja de atención a la seguridad social, la atención privada ha sido como una alternativa para algunos trabajadores. Contratan algunos tipos de seguros y demás porque no está dándose una alternativa y ese camino no se puede dar porque finalmente si un trabajador está pagando doble la cotización que hace, dijéramos, al ISSSTE o al Seguro Social y al mismo tiempo a una aseguradora privada ante la crisis que está brindando y eso no puede ser, a lo mejor esto puede ser la gran alegría para las aseguradoras, diga, pues viva, para haber una mayor crisis de la seguridad social. Pero además, Manuel, cuéntese que el asunto que tenía que pasar también por el asunto de los patrimonios sindicales. Hay muchos sindicatos, como el de inclusive el Seguro Social, el de
en el ISSSTE, que tienen fondos de auxilio, de prestaciones, de otras cosas, y son fondos que no hablamos de cantidades inferiores, suman varios cientos de millones de pesos. Así es. ¿Qué va a pasar con eso, no? También creo que no se están contemplando todos estos escenarios, ¿no te parece? Sí, totalmente. Yo no creo que pudiera lograrse que hubiera una fusión entre las diversas organizaciones sindicales, porque tienen cada uno pues historias, como bien me lo dices, manejos de fondos de ahorro o demás que cada uno lleva. Lo veo impensable en el corto plazo. Ahora, obviamente, ¿qué es lo que quisiera un médico? De que el médico pudiera ganar lo mismo en Sonora que en Yucatán, o que estuviera laborando en el ISSSTE, en el IMSS o en una institución privada, que se pudiera lograr estos escenarios sería muy importante, pero actualmente no se da ese ámbito. Hay unos que ganan más o menos y dependiendo de las instituciones, pero si se estaría fusionando, lo que tendría que estar ocurriendo sería una igualación de condiciones, de salario y de prestaciones. Eso es un tema que implicaría también la fusión de los contratos colectivos de trabajo, implicaría también, obviamente, si un solo sindicato sería el que estuviera administrando todos estos escenarios, ¿qué pasaría con el resto? Por supuesto que no se van a dejar, porque tiene que ver con pues, un tema de atención inmediata a sus representados. No, y sobre todo ya está cundiendo la alarma, porque dicen que en estos estados que se está echando a andar este proyecto, ya que es Nayarit, Alcequi, Colima y Tlaxcala, pues ya a muchos doctores, a muchos directivos que son de confianza, le están dando la opción ya de jubilarse, porque si no los van a despedir. Y habría que ver, bueno, por supuesto, el tema de la jubilación, hasta dónde puede resolver escenarios. Hay algunos médicos, por ejemplo, que se estarán jubilando y que están en su mayor capacidad. Y esto ha ocurrido en el caso del Seguro Social, de que hay médicos que están jubilados y que los están llamando para que sigan prestando servicios, pero ahora por vía de honorarios, porque finalmente deben de estar haciendo una atención especial, y finalmente la opción de la jubilación obligatoria no se puede dar, no debe de darse en estas condiciones. Tendría que ser un tema en el que efectivamente los trabajadores pudieran seguir teniendo ese derecho. Si rebasan los 65, 70, 75 años de edad y están en condición de seguir dando la atención, pues obviamente no debe de ser esa condición, porque finalmente la pensión de la jubilación, en muchos de los casos, salvo el Seguro Social, significa un retroceso en el tema de sus salarios. Manuel Fuentes, ¿qué mensaje le envías a través del Diván de la Utopía sobre este tema a los trabajadores del sector salud del país? Bueno, primero una exigencia al gobierno que debe de estar presentando ese proyecto, si es que está decidido implementarlo como se ha mencionado, a que se haga público, que se pueda conocer, que se puedan ver los alcances del mismo y poder en todo caso lograr que los sindicatos estén debidamente informados y consultados. Me parece también que es importante que estos 45 millones de derechohabientes del Seguro Social, actualmente 21 millones de trabajadores asalariados, también tienen que tener la información suficiente para ver qué va a pasar con los servicios que están recibiendo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, qué va a pasar con aquellos trabajadores del ISSSTE también, que finalmente tienen muchas deficiencias, y cuál será el día siguiente después de la implementación de esto. En qué va a consistir la mejora, porque en todo caso estaríamos esperando que fuera la mejora para todos, que fuera un tema de ampliación para todos, y decimos, ¿y en qué universo, en qué lugar, en qué infraestructura debe darse? Y me parece que debe dar una información suficiente, clara, y que nos digan qué presupuesto hay. Quiero comentar que cuando se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943, se planteó una iniciativa que estuvo caminando en el Congreso, una iniciativa en la cual la mitad de ella tenía un cálculo presupuestal, un análisis de lo que iba a costar el proyecto. Actualmente los legisladores pues, han dejado de hacer ese tipo de cosas, solamente habitan la ley, la iniciativa, pero no hacen los cálculos financieros de lo que esto pueda costar. ¿Dónde están esos cálculos financieros? ¿Cómo se van a llevar a cabo? Los alcances del mismo, me parece que es un tema de un derecho que tenemos que tener todos para tener suficiente información, y de esa manera no se pueda estar imponiendo un plan de un día para otro, que de pronto en una mañana aparezca que esté firmándose un decreto y que no haya la información suficiente
porque esto va a ser una bomba de tiempo que finalmente el tema de la salud es un derecho humano y tiene que entenderse que debe tratarse con respeto y suficiente información para saber a qué nos vamos a atender. Claro. Pues Manuel Fuentes, agradezco tu presencia hoy aquí en el Diván de la Utopía. Espero correrte, de una vez te corro la invitación para analizar temas muy interesantes que también están ahí en el archivo de los pendientes de la clase trabajadora de las pensiones, que es otro problema de veras muy grave para el país. Espero que en próxima fecha nos acompañes. A nuestro auditorio les agradezco su presencia hoy aquí en el Diván de la Utopía y recuerde que aquí en Cananea TV la lucha sigue.